Dios no va a hablar. Así que vamos a abrir nuestro corazón. Primera de Corintios capítulo 1. Quiero establecer este mensaje de hoy para preparar lo que viene para el próximo domingo, la Santa Cena. Y después de ahí, ahora sí, empezar a hablar del tabernáculo. Te quiero empezar a hablar, pero quiero llevarte como las historias de las películas, de adelante hacia atrás. Primero vamos a ver qué sucedió al final, pero después entender cómo es que Dios estaba hablando a nuestros corazones. 1 Corintios capítulo 1 verso 18. El mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Como está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes. ¿En qué queda el filósofo? A mí me encanta este pasaje, como diciendo, a ver, tanto que le han pensado, ¿en qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. El mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios. Así que Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. Los judíos buscan milagros, mientras los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Cristo que... Ojo con esto es clave. A un Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos. Pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Bueno, te lo explico así, dando un poquito de entendimiento a esto que está acá. El mensaje de la cruz, la prédica se llama el poder del mensaje de la cruz. Escucha, no hay evangelio, no hay cristianismo, no hay espiritualidad si no pasamos por la cruz de Cristo, si no recibimos la revelación de la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo, Pablo aquí en Corintios está diciendo, ¿sabes qué? Mira, es una tontería para las personas. ¿Cómo que alguien tuvo que morir? Y luego alguien que no cometió pecado, es una tontería. ¿Y cómo es posible para los judíos? Dice Pablo, a los judíos les ofende, porque saben que ellos tuvieron un poquito que ver ahí en la cuestión de la crucifixión. Los griegos quieren sabiduría, quieren filosofar, quieren estar. Y mira que en ese tiempo estaba mucho este asunto. Como hoy en día se vuelve a levantar otra corriente de filosofía. Pero quieren filosofar. Y dicen, ¿no lo entienden? No. Pero aquí hay algo, iglesia. El poder de Cristo por medio de la cruz, de la crucifixión. Por eso te quiero hablar hoy de la crucifixión. Próximo domingo te hablo de la resurrección. Pero escucha, dice, predicamos a un Cristo crucificado. Ahora, porque Cristo está en la cruz, no. Pero el acto, el momento, lo que pasó en la cruz. Y de eso quiero hablarte. Escúchame, no podemos conocer a Cristo sin primero pasar por la cruz. ¿Está conmigo? Y no adoramos, muchos dicen, ¿por qué no adoran la cruz? Pues no adoramos a la cruz porque adoramos al que se subió en la cruz, a Cristo, y al que resucitó. Entonces, avancemos. La crucifixión. ¿Por qué Jesús debía morir? Existe un código moral en todo el mundo. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Él no hizo nada, ¿ok? Pero tenía que pagarse un precio. El código moral en el mundo que emana de Dios, del cual no podemos escapar, nos dice lo siguiente. Por lo tanto, hay un principio y es este: todos podemos estar de acuerdo. Un crimen merece un castigo. Eso es justicia, ¿o no?
Lamentablemente en Latinoamérica este código no sé qué está pasando, ¿verdad? Por eso, cuidado con las nuevas corrientes de ideologías y de legalización de ciertas cosas. Porque la muerte, ahora como que se quiere legalizar, pero escúchame, la muerte en el código moral espiritual, todo crimen merece un castigo. Cuanto mayor es el crimen, más severo debe ser el castigo. Todas las naciones se manejan bajo este código para establecer sus principios de justicia. Bueno, en el código de Dios es igual. Los crímenes, por decirlo así, contra Dios, ¿no merecerían esto un acto de castigo severo para todos? En realidad son crímenes del corazón en contra de nuestro Creador, el cual Dios le llamó pecado. El pecado es levantarnos en contra de Dios, apartarnos, hacer lo que a Dios no le agrada. Y eso delante de Dios no está bien. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo deben juzgarse los pecados cometidos en contra de Dios? Pregunta, ¿reconoce usted que ha pecado delante de Dios? Porque esto es clave. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que no está llegando la convicción de pecado al corazón de muchos de nosotros. Que estamos llamándole bueno a lo que es malo, y le estamos llamando malo a lo que es bueno. Y de tal manera que el término, el concepto, la revelación de nuestra vida pecaminosa se está haciendo a un lado. Pero déjame decirte, no hay tal verdad como esta. Todos hemos pecado delante de Dios. Todos somos pecadores. Romanos capítulo 6 verso 23 declara lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígame amén a esta palabra, por favor. Pero hay una realidad: la paga del pecado es ¿qué? El pecado nos separa de Dios. ¿Qué sucede cuando tú y yo? ¿Qué es el pecado? Literalmente el pecado en todas sus variantes es rechazar a Dios y ponernos a nosotros como el centro de nuestra propia vida y decirle a Dios: no me interesas, no te quiero. Y usted va a decir: no, pastor, que Dios me libre de hacer eso. Lo haces. Cada vez que tomas decisiones, cada vez que actúas, cada vez que le das placer a la carne, cada vez que te mueves sin el temor de Dios en tu vida, ahí le dijiste a Dios: gracias, chao, bye, buenos días. Ay, Padre Santo. Y eso es pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Y Romanos dice: la paga del pecado es muerte. A ver, ¿cómo puede Dios ser amoroso y a la vez justo sin comprometer una de las dos cosas? Dios es amor, sí. Por eso dio a su único hijo para darnos salvación y vida eterna. Pero Dios es justo, y su justicia también habla y reclamó que se tenía que pagar un precio. La respuesta a esta pregunta está conectada con la muerte de Jesús en la cruz, la cual es un hecho aceptador por la historia. En esencia, Jesús murió en la cruz para sufrir las consecuencias de tu pecado y de mi pecado. Por eso hablamos del mensaje de la cruz. ¿Alguien dice amén? Es importante esto, amada iglesia. En esencia, Jesús lo hizo por ti y por mí, llenando la necesidad de justicia, extendiendo su misericordia sobre nosotros que merecíamos el castigo. En pocas palabras, en la cruz pasó lo siguiente: cuando Jesús fue a la cruz, Jesús, por amor por ti, pero la justicia demandaba muerte. Y también ahí, ¿alguien le da gracias a Dios por esto? Yo quiero que hoy abramos nuestra mente y corazón a esto.
Gracias. Yo le digo a Dios, gracias Padre. Gracias Dios. Juan capítulo 10, verso 14. Jesús declaró: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida. ¿Por quién? ¿Alguien es oveja de Cristo en esta mañana acá? Sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. Cuando se refiere a otras ovejas, ahí estamos tú y yo. Qué bueno que Dios sí nos incluyó. Que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla y cuando quiera, y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Jesús dice: yo me entrego. ¿Qué hizo Jesús? Se entregó por ti y por mí. Dios no está interesado en que nos ocurran cosas malas. Por eso quítate de la idea de que todo lo negativo y todo lo pésimo y todas las enfermedades vienen de Dios. No, al contrario, Él quiere evitar que el mal llegue a través de nosotros. Por eso era necesario la cruz, el mensaje de la cruz. Estaba orando por una persona, se manifiesta un demonio de muerte y me empieza a hablar a mí y me dice: ese espíritu de muerte que estaba en esa persona, dice: lo voy a matar y me lo voy a llevar. Digo: ¿cómo que lo vas a matar? Sí, y agarraba y se aruñaba y se lastimaba. Tú sabes que los demonios lastiman a las personas. Y que le digo: en el nombre de Jesús te recuerdo lo siguiente: Jesús te venció en la cruz y tú ya no tienes autoridad. Y en ese momento el demonio se sacudió, dijo: no puedo escuchar eso. Pues te lo digo, Jesús te venció en la cruz. Y ese demonio, pum, se fue. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús tomó autoridad. Ahí Jesús dijo: voluntariamente yo me entrego. No me tienen que forzar, no me tienen que hacer manita de puerco. Yo me entrego en la cruz. Y eso es la importancia de la cruz. El amor de Cristo y la justicia de Dios se mostraron en esta cruz. Y déjame decirte, tú y yo tenemos que abrazar este mensaje. Hay poder en el mensaje de la cruz. La cruz de Cristo habla, y habla de amor por ti y por mí y por toda la humanidad, pero también habla de la justicia de Dios. Entonces, ¿era necesario la muerte de Cristo en la cruz? Sí. ¿Y por qué la cruz? La explicación que te puedo dar es esta: Jesús, Dios, esperaron el tiempo de mayor crueldad en la historia de la humanidad, de tal manera que llegó donde había un imperio en Roma, el imperio romano. Dios escogió, y esa es la pregunta: ¿por qué la crucifixión? Dios escogió un momento específico de la historia para venir a morir en manos de aquellos individuos que eran los mejores y más eficientes y crueles, implacables cuando se trataba de asesinar a alguien, los romanos. De tal manera que el hecho de su muerte nunca pudiera quedar en duda. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe.
debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Te estoy llevando a que tengamos una revelación de la cruz. Es necesario, amada iglesia. Es necesario. Es necesario meditar, mirar a ese Cristo crucificado que después resucitó, sí, pero es necesario mirar ese momento. Ese momento donde tú y yo debimos haber estado ahí. Esa paga del pecado que tenía que haber caído sobre nosotros. Jesús dijo, no, yo tomo ese lugar. ¿Y por qué sucedió la crucifixión? ¿Por qué sucedió esto? El plan de Dios para acabar con la injusticia es esto, la cruz. Dios inicialmente creó un mundo libre de maldad y sufrimiento. La primera pareja vivía en una relación perfecta con Dios. ¿Te acuerdas? Adán y Eva. Entre ellos y con la creación solo debían creer que Dios era la fuente de su identidad, su seguridad y propósito. Pero Adán y Eva escogieron rebelarse contra Dios y ser independientes. Su rebelión trajo como resultado su separación de Dios. Luego experimentaron dolor y sufrimiento, lo que se esparció por todo el mundo. Pero Dios no abandonó la humanidad. En vez de eso, puso en marcha su plan de salvación. Diga conmigo, plan de salvación. ¿Y cuál es ese plan? El plan de salvación comenzó, si tú te acuerdas, cuando Adán y Eva pecaron, se vieron desnudos. Ellos cosieron o hicieron con hojas, ahí se trataron de tapar su desnudez. Pero cuando Dios llega, se sacrificó a un animal, y con la piel Dios les hizo vestiduras. Bueno, esa es la imagen del sacrificio de Cristo en la cruz para limpiarnos y taparnos toda nuestra vergüenza. Desde ahí comenzó. Eso se extendió a la formación de la nación de Israel, donde había, que eso es lo que te quiero hablar más adelante, todos los sistemas de sacrificios que cubrían el pecado del pueblo. El plan culminó, ¿dónde culminó con lo que te estoy hablando? Con la crucifixión de Jesús en la cruz por los pecados del mundo entero. Diga conmigo, gracias Dios. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, el velo se rasgó en dos. ¿Cuál velo? Después hablaremos de ese velo, pero hablando del tabernáculo. El siguiente punto, y estoy culminando ya, casi culminando, porque ahorita vamos a tener un buen tiempo de adoración. El castigo del pecado. Isaías 53. Era necesario ese castigo. Despreciado y desechado entre los hombres. Isaías hablando acerca de Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿quién? Si me ayudas por favor, Pedro. El pecado de todos nosotros. ¿Qué pasó en la cruz? Todo el castigo. Por eso Jesús, cuando está en la cruz, yo te animo a que veas, no sé si has visto la película de La Pasión de Cristo. ¿Alguien ha visto? Bueno, esta semana pudieras verla otra vez para recordar. Todo esto que te estoy hablando te va a hacer mucho sentido cuando tú veas esa película. Hay mucho material, hay muchos libros que hablan de la pasión de Cristo, hay películas.
No sé si hasta el Buki hizo películas de la Pasión de Cristo, ¿eh? La de Mel Gibson es la que más en lo particular me conecta con todo esto. Pero Cristo, cuando estaba en la cruz, dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué Dios se tuvo que alejar de Cristo? Porque todo el peso del pecado tuyo y mío ahí estaba. Lo sorprendente del mensaje de la cruz es esto: que en la cruz Jesús cargó el pecado de toda la humanidad, el pecado pasado, el pecado presente y los pecados venideros. Todo ahí, el peso del pecado ahí cayó. Y entonces se tenía que hacer eso. Sí, Isaías lo profetizó. Desde el principio, la manera de Dios de tratar con los pecados de la humanidad fue un alto precio. Diga conmigo: alto precio. Por eso la palabra nos dice: ¿cómo vamos a descuidar esta salvación tan hermosa, tan preciosa? Porque se refiere al costo, al alto precio, amada iglesia. Es una locura, sí. Es algo que no se puede entender también. Es algo que no le vemos un sentido humano, de sabiduría humana también. Corintios lo declara. Pero hay algo para acceder a este sacrificio, para acceder a este poder. Solamente basta con creer que Jesús murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que venció a la muerte y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. En eso se basa nuestra fe. Claro, no somos perfectos, somos pecadores también. Cometemos errores. No sé si todos los días, pero por lo menos todas las semanas sí. Entendiendo la gravedad del pecado y el castigo severo que se aplica, deberíamos temblar ante la grandeza de su enorme sacrificio. Yo le he pedido a Dios que traiga una revelación de la cruz. De la cruz. Porque tú y yo debimos estar en ese lugar. Porque tú y yo dices: pero yo no lo pedí. Es que no era que lo pidieras. Ya la paga del pecado es muerte. Pero es que yo me porto bien. Ya traemos una naturaleza pecaminosa. Traemos una genética de pecado ya ahí desde tiempo, o sea, desde Adán y Eva. Por eso Jesús vino a romper con esto. ¿Cómo accedemos entonces a esa transformación? La cruz de Cristo. Reconociendo la crucifixión de Jesús y entendiendo qué pasó ahí, y reconociendo que ahí el Señor tomó nuestro lugar. ¿Alguien reconoce eso en su vida? Esa es la clave, amada iglesia. En todo este año, que esta prédica no se te olvide, por favor. Y si tienes que escucharla otra vez, escúchala otra vez. Porque aquí está todo. Esto es el centro de la fe cristiana. Los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan. Sí, porque se sujetan ante Cristo. Pero los demonios no soportan algo. Ellos no soportan este evento, la crucifixión. Porque por un momento ellos pensaron que habían vencido, pero no se dieron cuenta que Jesús no fue vencido. Jesús se entregó voluntariamente. Entonces los demonios, cuando se dan cuenta que Jesús tomó ese lugar y posición, y escúchame, por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y hay poder en el nombre de Jesús. Escúchame, ¿de dónde viene el poder del nombre de Cristo? Porque es hijo de Dios. Aparte, claro, pero aquí el poder viene por esto: el mensaje de la cruz. Porque Jesús pagó el precio.
porque Jesús lo hizo. La gran misericordia supera el castigo severo. Ese es el siguiente punto. Jonás 4, mira lo que pasó con Jonás, si conocen la historia. La gran misericordia supera el castigo severo. Jonás capítulo 4 verso 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás. Ahí Jonás tuvo un diálogo muy profundo con Dios y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, porque Jonás empezó a predicar en todo Nínive y la gente comenzó a arrepentirse. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo. ¿Alguien da gracias a Dios por eso en su vida? Lento para enojarte y lleno de amor. Me encanta la expresión que dice aquí. ¿De amor qué? ¿Cómo es el amor de Dios? O sea, no se puede terminar. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y Jonás ahí hace un berrinche. Dice: quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Te pongo el contexto. Dios le dice a Jonás: a ver, mira, Nínive está tronadísima. Sus propios pecados, su maldad ha subido tanto que la justicia mía, mi justicia, Dios en su justicia, le dice a Jonás: en mi justicia yo tengo que traer un castigo. Ahí tiene que, porque es la justicia obrando. Pero también mi misericordia fluyendo te está diciendo a ti, Jonás: levántate y ve a predicarles. Y Jonás, conociendo el corazón de Dios, Jonás sabía que Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Jonás agarró el barco, en vez de irse a Nínive, Tarsis, para el otro lado. Es como si tú tuvieras que ir para Acapulco y agarras el que va para Puerto Vallarta. O sea, para allá. Ya sabes la historia. Se vino toda la tempestad, llegó el pez, se tragó al pez. Jonás se arrepiente, dice: ok, está bien. Pero aún Jonás iba predicando, escúchame, iba predicando de mala manera. Arrepiéntanse. Pero por dentro Jonás decía: pero se la merecen. Y te voy a decir algo: sí se la merecían. Te voy a decir por qué. Porque en Nínive su dios principal era Dagón, el dios pez. Por eso, cuando ellos ven que el pez escupe a Jonás, ellos no pensaban que Jonás era el enviado del Dios Todopoderoso. De entrada ellos dijeron: Dagón trae algo con este. Y tenían un sistema de sacrificios humanos, tanto de niños como de doncellas vírgenes. Y también tenían una depravación sexual tremenda. Nadie quería hacer tratos con los de Nínive, aunque había mucho flujo de dinero, porque era un puerto ahí. Bueno, el asunto es este: sí se la merecían, así como tú y yo no la merecemos, ¿o no? Te hago una pregunta: ¿todo lo que has hecho merecerá una consecuencia? ¿O de verdad si te crees muy acá que todo está bien? Ni somos los padres perfectos, ni somos los hijos perfectos, ni soy el esposo perfecto, ni eres la esposa perfecta. Hay algo ahí, hay una tendencia hacia el pecado que siempre nos arrastra. Entonces Jonás va predicando: arrepiéntanse. Dios les dice: juicio viene, pero si se arrepienten,
hijos del diablo. Yo creo que decía Jonás, iba teniendo un doble diálogo, yo creo. Arrepiéntanse, no se mueran, arrepiéntanse. Tú eres el primero que debes de morir. Dale pues, arrepiéntate. Ya después que Jonás predica, se sienta, dice: ahora sí, ni modo, esta bola de pecadores se va a morir ahora sí. ¿Y qué hace el pueblo de Nínive? Todos se arrepintieron, proclamaron ayuno. Hasta los animalitos los pusieron ahí. Órale, hasta el burro va a ayunar aquí en este momento. Ahorita tenemos que quebrantarnos todos, porque escúchame, convicción de pecado llegó a ese lugar. Y Jonás dice: ya ves, te dije. No, si yo ya sé que tú eres grande en misericordia. Ya sé, Señor. ¿Por qué crees que me quise ir a Tarsis? Me hubieras dejado en la panza de ese pez. Que no se quebra. Y Jonás hace su berrinche. Y Dios le dice: ¿te parece bien enojarte por esto? Allí es donde la locura del mensaje de la cruz. Te hago la pregunta a ti: ¿te parece bien enojarte por esto? ¿Qué no deberíamos de estar pidiendo a Dios? Que la convicción de pecado venga a nuestras vidas. Amada iglesia, la primera evidencia de que Cristo ha llegado a tu vida, el Espíritu Santo te trae convicción de pecado. Eres un pecador y necesitas arrepentirte. Soy un pecador y necesito arrepentirme. No, yo estoy bien. Además, yo vengo para que me amen, para que me cuiden, para que me apapachen. Y cuídenme, porque si no me voy a otra iglesia, donde me traten bien. Cristo no ha llegado ahí todavía. Porque cuando Cristo llega, lo primero es la cruz de Cristo. Te habla y te dice: arrepiéntete, porque ahí hay pecado, pero yo te doy la solución. Te dice Cristo: te perdono, te limpio. Eso es. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos que la gente reciba lo que se merece. Te hago la pregunta: si tú le pides a Dios que la gente reciba lo que merece, ¿qué es lo que tú merecías? ¿Cuántas veces has orado como Jonás? Y empezamos con el dedito. No, nada. Tú también, ¿qué te mereces? Aleluya. ¿Ya te está cayendo el 20? Yo le pido al Espíritu Santo que hoy te demuestre qué tan miserables somos sin Cristo. Por eso yo le digo a Dios: Señor, líbrame de caer en un juicio hacia otros, porque el primero que necesita soy yo. Afortunadamente no podemos escapar del amor de Dios. Romanos 5:8 nos declara: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la locura del evangelio. Esa es la locura del mensaje de la cruz. ¿Cuántos papás habemos acá? A ver, levántame la mano. Ok. Si yo te dijera que para salvar a todos los rusos y para salvar a todos los de Ucrania, tu hijo tendría que morir, pero te advierto, ni te van a dar las gracias. Al contrario, te van a escupir y te van a rechazar. Y a pesar de que tú los vas a salvar con el sacrificio de tu hijo, te van a rechazar. ¿Le entras? ¿Por qué no? Un sacrificio va a traer la salvación para millones de personas que están sufriendo. Digo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, esa es la locura
del mensaje de la cruz. Que aún siendo pecador, tú y yo, Cristo dijo, muero por ellos. Aún sabiendo que lo íbamos a rechazar, Jesús dijo, es mayor mi amor que su pecado. Que aún sabiendo que te ibas a estar equivocando, sabiendo que le ibas a estar regando vez tras vez, donde abunda el pecado, ¿qué pasa con la gracia? Sobreabunda la gracia. Wow. ¿Alguien está agradecido con Cristo? Aleluya. Si ya pueden pasar todos los chicos, por favor. Los efectos de la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Cristo es innegable. Sin embargo, más allá del hecho de su muerte, la importancia de lo que pasó se revela en las Escrituras. Para muchos pareció un final brutal, trágico para una gran vida. Pero este acto de sacrificio tuvo consecuencias a largo alcance, tan largos como la distancia entre el cielo y el infierno. Lo primero que sucedió, los poderes de la oscuridad fueron desarmados. Colosenses 2, verso 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola. ¿Dónde? En la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Era necesario que Jesús muriera porque ahí desarmó a Satanás. Ahora, ¿quieres ser libre tú del poder del pecado en tu vida? Ok, tienes que venir a la cruz. Porque la Biblia dice que con Cristo estamos ¿qué? Juntamente ¿qué? O sea que no nos vamos a escapar de la cruz. Ahora, ¿te vamos a subir una cruz? Si quieres, a ver, saquen la cruz a ver, por favor. No es cierto, no. Si quieres, ahorita vamos. No, gracias a Dios ya no. Ya no hay necesidad. Pero sí hay que crucificar la carne. Ya no vivo yo. ¿Qué pasa? Y estoy juntamente con Cristo crucificado. Amén. Amén. ¿Sabes qué significa estar juntamente con Cristo crucificado? Mira, también. Nomás que veo muchos que ya se bajaron de la cruz. No. Dile que está al lado tuyo, súbete a la cruz, por favor, súbete a la cruz. Sí, porque subirse a la cruz no es a fuerzas. Jesús lo hizo de manera voluntaria. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? También, Señor. Soy pecador, me he equivocado. Señor, solo tu gracia me limpia, me libera. Los poderes de la oscuridad fueron desarmados. Hay poder en el nombre de Cristo, porque Jesús murió en la cruz. ¿Qué más sucedió? Fuimos librados del miedo a la muerte. Amada iglesia, somos libres del miedo a morir. Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Por eso yo cuando reprendí a este demonio de muerte que se levantó sobre esta persona, yo le dije: Jesús te quitó el poder, tú ya no tienes poder y tú no determinas si matas a una persona o no. ¿Por qué? Porque Jesús tomó esa autoridad. Y el demonio dijo: ¡ay, no me hables de Cristo! Le digo: pues ¿de quién más te voy a hablar? Le digo: si Jesús te venció, si Jesús nos redimió, si Jesús nos compró, si Jesús pagó el precio, si Jesús le quitó la autoridad a Satanás y a sus demonios, y la muerte no nos puede vencer. Ahora tú dices: ¿cómo no, hermano? Pero vamos a morir. Sí, todos vamos a morir físicamente, pero la muerte natural es el paso para la eternidad.
no nos puede vencer. ¿Qué sucedió en la cruz? La pared divisora ha sido derribada. Esa barrera que había entre Dios y el hombre se derribó. Mañana sale el nuevo episodio del podcast Comunión con Dios. Escúchalo, hablo acerca un poquito más de esto. Pero ahora han sido unidos a Cristo. Efesios 2 verso 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Solo para explicarte, judíos, los israelitas, gentiles, tú y yo. Eso somos. Nos unió en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner al fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. ¿Alguien dice amén a esto? Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo. ¿Por medio de dónde? A ver, ¿dónde pasó eso? ¿Por medio de qué? De su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Por eso cuando tú lees en la Biblia promesas de Dios para el pueblo de Israel, ya nos incluye a ti y a mí, porque somos también su Israel espiritual. Cristo nos unió. En esta semana leímos estamos leyendo la Biblia con mis hijos y estábamos leyendo la historia de cuando Cornelio estaba orando y Cornelio se le aparece un ángel, le dice: ve a tal lugar, a tal colonia, a tal cuadra, ahí va a estar un hombre orando en la azotea, dile que yo ahora mismo le estoy dando una visión para que venga. Y Pedro está orando, se le baja como una cortina, una pantalla, y ve iguanas, ve cuches, ve conejos, ve todos los animales impuros, lagartijas, no sé qué tantas más, ¿eh? Y Dios le dice: mata y come. Y Pedro: no, Señor. Y cuando Pedro no entendía al 100%, cuando Pedro llega a casa de Cornelio y empieza a hablar de Cristo, empieza a hablar de la crucifixión, empieza a hablar de la muerte y resurrección de Cristo, entonces el Espíritu Santo desciende sobre esos hombres y son llenos del Espíritu Santo. Y entonces Pedro se le abre su entendimiento, dice: oh, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, tanto para gentiles, para judíos y no judíos, para los gentiles. Y lo mandan llamar a la iglesia, lo mandan llamar los líderes del templo y dice: hey Pedro, ¿qué andas tú haciendo allá en casa de un gentil? ¿Qué andas haciendo allá? Y luego predicando, ¿no ves que no tenemos permitido? Y Pedro dice: mira, no es así. Ahora me queda claro que ya Cristo murió por los judíos, pero también por los gentiles. ¿Alguien está agradecido con Cristo por eso? Quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero que cierres tus ojos. Imagina que la revelación de Cristo venga a tu vida, que el Espíritu Santo te lleve a esa escena de la cruz de Cristo. Que la revelación de Cristo, con tus ojos cerrados, un momento.
Porque eso es el poder del mensaje de la cruz. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? En la cruz encontramos libertad. En la cruz encontramos salvación. En la cruz los demonios fueron desarmados. La oscuridad fue vencida. En la cruz fuimos librados de la muerte. En la cruz se rompió esa división. En la cruz ocurrió la injusticia más grande de la humanidad. Pero a la vez también ocurrió el acto de amor más grande en la historia del hombre. Jesucristo, la única persona perfecta que ha vivido en esta tierra, sufrió y murió por tus pecados, por mis pecados. Cuando miramos a la cruz de Cristo, podemos recordar el sacrificio final que se hizo por nosotros. Recibimos la esperanza que necesitamos en medio de estos tiempos de mucha dificultad y confusión en los cuales vivimos. Así como el poder que nos eleva a la gracia verdadera y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que pasó en la cruz. Y hoy tenemos esos beneficios de la cruz de Cristo. Hoy tenemos esos beneficios de la crucifixión. Y hoy podemos decirle: Señor, gracias. Jesús nos declaró, Juan capítulo 14, verso 27: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Quiero que en esta mañana, con tus ojos cerrados, concéntrate. Pon toda tu atención en este momento ahí. La cruz de Cristo, la paz de Dios. En la cruz. Porque para poder tener revelación de Cristo y de su amor, tenemos que mirar a la cruz. Porque en esa cruz tú y yo debimos estar. Porque tú y yo debimos recibir esos clavos, esa herida en el costado, esos clavos en los pies, en las manos. Porque nuestro pecado Jesús lo llevó en la cruz. Y gracias a ese sacrificio, hoy podemos decir: somos libres. Gracias, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, Salud. llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Díselo a él: gracias. Gracias por tu amor, oh Dios. Si puedes levantar tus manos, adora. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Aleluya. Digno es el Señor, que en su trono está. Oh,
Dale gracias. Dale gracias. Vamos. Gracias, papá, porque me limpias de todo pecado. Gracias, Cristo, porque yo era el que tenía que estar ahí, pero ahora tu sangre me limpia. Ahora tu sangre me perdona. Ahora yo puedo recibir tu amor, tu gracia, tu bendición. Ahora puedo yo tener vida eterna. Ahora puedo yo tener la restauración de mi vida, de mi casa, de mi familia, por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Cristo. Vamos, sí, sigue dándole gracias. Que fluya.